Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de Introducción a SEO, al posicionamiento en buscadores, parte 2. Entiendo que si estáis aquí es porque la semana pasada probablemente estuvisteis en la parte 1, ¿no? La idea era que es muy complicado hablar de SEO o tratar de resumirlo en una hora, pues vamos a dedicarle 2, que sigue siendo muy complicado resumir nada en 2 horas de un mundo tan amplio, ¿no? Pero eh, SEO, sí, me están preguntando SEO es posicionamiento en buscadores. Entiendo que se refieren a... Ah, no, me están preguntando si me podéis proporcionar la introducción al SEO. Sí, hay gente que me está pidiendo, perdonad, los datos del otro envío. Está el documento disponible y el vídeo os lo voy a pasar ahora por el chat. Ahora, en este primer minuto, solamente quería, mientras damos tiempo a todo el mundo a que se conecte, recordaros un poquito las dinámicas de estos webinars. El primero es que nos podéis ver, pero os agradezco que me confirméis, entiendo que sí, por el diálogo que ya estoy teniendo con algunos, que nos podéis escuchar correctamente, ¿vale? No vais a poder, lo podéis hacer a través del chat, confirmarme lo que nos estáis escuchando, sí. Porque vosotros no podéis hablar, siempre somos mucha gente y sería un poco difícil, pero podéis hacer todas las preguntas que queráis por la sección del chat, por esta misma que estáis utilizando para comentarme que oís bien. Así que, nada, va a durar una hora, es una continuación un poquito de la introducción al SEO 1, con lo cual se presupone que o tenéis algo de conocimiento o que habéis estado en la anterior. Os voy a dejar los dos documentos. No sé si me podéis confirmar si en una sección de documentos ya podéis estar viendo, en una pantallita debería ser documentos, los dos PDFs con las presentaciones. Así ya los tenéis. Y el vídeo, sí, me confirman que sí, perfecto. El vídeo os lo voy a poner el de la sesión anterior en el enlace. Os recordaba que va a durar una hora y que va a quedar grabado y que os va a llegar un mail automático con el enlace al webinar. Creo que lo he configurado para que llegue dentro de 3 horas aproximadamente. No estoy seguro de si el de la semana pasada lo tenía bien configurado, o sea que lo mismo nos llegó, pero como os voy a poner aquí el enlace, ahí lo tenéis. Y nada más, tenemos a Chus, que es la verdadera protagonista de la ponente, y Chus, cuando quieras, puedes empezar con la presentación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues efectivamente, como ha dicho Alberto, lo que vamos a hacer hoy es la continuación de lo que vimos la semana pasada. De hecho, bueno, pues lo primero que vamos a ver es un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada, de lo que es el SEO on page. Vamos a avanzar un poquitín más en SEO on page porque es la parte más amplia del SEO. Luego vamos a ver qué es el SEO off page y cómo podemos hacer estrategias para que nos funcione mejor. También veremos herramientas de SEO off page y luego lo mismo, un brevísimo resumen de todo lo que es SEO. Como dice Alberto, es una introducción. Estos son los puntos más importantes, podríamos decir, o los que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacerlo. Pero claro, no da tiempo a explicar exactamente cómo se hace todo. Así que vamos empezando. Decíamos que la semana pasada que el SEO on page es todo lo que es referente, por decirlo de alguna manera, a lo que pasa en mi web, ¿no? Desde la arquitectura del contenido, desde cómo está hecha la arquitectura de nuestra web, cómo están hechas las secciones, la navegación interna y todo eso, hasta cómo están hechos los pequeños títulos de hacer el típico clic aquí, ¿no? Todo eso es importante para el SEO. Mientras que el SEO page es el tráfico que yo consigo que me venga de otras web a la mía, desde fuera. Es decir, son sitios que están apuntando al mío desde fuera. Luego veremos por qué eso es importante. Hacíamos un resumen muy chiquitito de conceptos de SEO on page y de SEO off page. En la presentación de la semana pasada tenéis todos estos conceptos de on page ya definidos y en esta semana veremos todo lo que es los backlinks, los directorios, la compra de enlaces, los social media. Bueno, pues veremos qué es exactamente todo esto, ¿de acuerdo? Aquí teníamos los conceptos principales de SEO, que lo estuvimos viendo la semana pasada, pues lo que es el HTML, JavaScript, lo que son las impresiones, lo que son las keywords, cómo hacer, también vimos cómo hacer rápidamente un estudio de palabras clave. Y aquí os quiero dejar un esquema de lo que es el SEO page. El SEO page, por un lado, está toda la estructura web,
Es decir, tenemos el etiquetado web, que estuvimos viendo la semana pasada, las metaetiquetas, la importancia de las URLs, que estén bien definidas, bien escritas, la navegación interna, el sitemap, que tengamos un sitemap y que esté actualizado. Como decía, la arquitectura web y súper importante la velocidad de carga. La velocidad de carga, ¿por qué es súper importante? Cada vez más, porque para Google cada vez es más importante el tema móvil, porque cada vez nos conectamos más desde el móvil. Entonces, si desde el móvil tarda mucho en cargar, eso nos va a penalizar dentro de Google, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a ver que hay una serie de técnicas que podemos utilizar para tener una mejor indexabilidad dentro de la parte de mobile. Y luego, en tercer lugar, teníamos el contenido, ¿no? La estructura del contenido, las secciones que tenemos, las keywords que elegimos, la densidad que tienen estas keywords en nuestro contenido, cómo tratamos las imágenes, los snippets, todo esto. Decíamos que en el SEO on-page básico, la calidad del contenido es importante no solamente por la cantidad de palabras clave que pongamos, sino también por la semántica de las palabras. Cuando hacéis una búsqueda en Google, habéis visto que muchas veces empieza a deciros, quizá habéis querido decir, y te empieza a hacer sugerencias de otras formas de buscar. Eso es por el tema semántico, porque empieza a entender incluso si estamos haciendo una búsqueda sobre, por ejemplo, un curso para programar en iOS, pues si no encuentra nada para programar en iOS, posiblemente nos saque información que esté relacionada con programar para Apple, porque entiende que Apple y iOS es lo mismo. Es decir, gracias a la inteligencia artificial y el machine learning que utiliza Google, empieza a hacer este tipo de asimilaciones, ¿no? Juntar unas palabras con otras, aunque no sea lo que estemos buscando. Luego también es muy importante el diseño, la experiencia de usuario, cómo diseñamos las interfaces, cómo es la accesibilidad, la arquitectura. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo una web en la que el contenido está muy bien, pero cuando entra el usuario, bueno, pues por decirlo de alguna manera, los colores son muy agresivos, no está ordenado, al navegar se pierde. La navegación interna es compleja. Qué es lo que va a suponer esto para el usuario? Que entre, como mucho, recorra 2 páginas de nuestra web y vuelva a salir. ¿Esto qué significa? Que que vamos a presentar una tasa de rebote bastante alta dentro de nuestra página. Es decir, van a entrar y van a salir rápidamente. Y eso también lo penaliza Google. Por lo tanto, no solamente es importante el contenido y cómo está estructurado, sino también toda la navegación y toda la experiencia que va a tener el usuario cuando entra a nuestra web. Como decíamos, el etiquetado, los robots, todo esto, ¿vale? Seguimos. ¿Cómo hacemos los títulos? Cuando yo tengo una página y tengo un encabezado, yo voy a poner un título que defina bien el contenido de mi página. Esto es importante porque, como decía la semana pasada, Google lo primero que va a leer son esos títulos. Va a buscar, cuando alguien hace una búsqueda, Google va a buscar el lomo del libro, que serían los títulos. Entonces, si no lo encuentra, pues va a pasar a la siguiente resultado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar ponerle los títulos lo más claros posible, que esté nuestra keyword más importante en ese título, que no supere los 70 caracteres, ¿de acuerdo? Y no utilizar pues símbolos, ¿no? Como el guión o la barra. Aquí tenemos diferentes ejemplos en los que se ven cómo un título largo va a quedar cortado y eso puede hacer que la persona no haga clic ahí, o como si lo ajustamos, evidentemente nos parece mucho más apetecible y es más fácil que nos hagan clic en el segundo resultado más que en el primero. ¿De acuerdo? Lo mismo con las descripciones. Las descripciones es justamente lo que tenemos debajo de esa respuesta que nos da Google. Ahí tenemos que ser capaces de sintetizar qué es lo que queremos enseñar, qué es lo que queremos que se vea cuando la persona haga la búsqueda. Tiene que ser un texto que sea lo más atractivo posible. Evidentemente, no vamos a poner haz clic aquí y llévate esta oferta. No es el objetivo de eso. Para eso tendríamos las campañas de SEM. Pero
con herramientas que hay con plugins que tenemos por ejemplo, en WordPress, pues podemos cambiar esos textos y hacerlos más apetecibles, como por ejemplo aquí vemos con Zalando, que dice envío y devolución gratis, descubre nuestro catálogo de camisetas. Posiblemente si hacemos clic ahí, la página a la que nos lleve Zalando será camisetas de hombre online, pero posiblemente este no sea el texto que nos encontremos. Esto se hace manualmente, como he dicho, con esos plugins que nos permiten cambiar estas descripciones para que aparezca así en los resultados de búsqueda. Y luego cuando la persona vaya a la página, pues sí, se encontrará la descripción que yo quiera ponerle de las camisetas, las imágenes, pero el texto, este inicial, le podemos cambiar. Y eso también es muy importante, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar lo que decíamos, que sean frases cortas, que incluyan el mismo título para que la persona no se pierda. Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero hubo un tiempo, ahora un poquito menos, en el que se ponían emoticonos y cosas así. Eso no es que a Google le vaya a parecer más atractivo, simplemente es que evidentemente si yo aquí al lado le pongo una carita sonriente, pues va a llamar más la atención mi descripción que la de arriba, simplemente. Pues, O sea, eso aunque no, no. aunque no tiene que ver, eso también se comenta a veces en los asuntos de los mails. eh, y de hecho, bueno, supongo que estaréis acostumbrados y que habréis recibido alguno. Es una otra estrategia más para que el ojo humano se fije en ese entre 5 resultados más. Entonces va a funcionar, yo creo, Chus, siempre que el tuyo sea el único que tiene, o de los pocos que tiene ese iconito, ¿no? Que si empieza todo el mundo a abusar de eso, pues ya nos despistaremos y no veremos más que iconos, pero a día de hoy yo creo que todavía no hay tal abuso, ¿no? Y no pasa nada por probar a poner ese tipo de iconos, que son como los del WhatsApp, ¿no? Parecidos. Y en Sí, los asuntos, los menciono también porque en los asuntos de los correos, a veces cuando enviáis un correo comercial a vuestros clientes, aunque esto ya no es de posicionamiento en buscadores, podéis probar o hacer un test A/B si queréis, con icono, sin icono, y ver si llega más. Obviamente, pues tiene que ser un icono que tenga que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Pero no es claro. una mala práctica. Como dices, a Google igual no le importa mucho, pero al ojo humano, pues todavía sí le puede interesar. Claro, es que es una forma de diferenciarnos de todos los demás, evidentemente sin pasarnos, ¿eh? Como tú bien has dicho, porque si no, al final lo que vemos son unos emoticones y lo que no estamos viendo es la descripción. Pero sí que es cierto que hubo un momento en el que se veían bastantes y eran como muy llamativo. Es otra forma de diferenciarnos, ¿vale? Hablábamos también de las etiquetas del encabezado. Cuando nosotros hacemos un texto en nuestra web o una ficha de producto, por ejemplo, estamos con nuestra ficha de producto, ¿no? Entonces tenemos un título que es camisetas de hombres, ¿de acuerdo? Ese sería el título. Tendríamos que poner lo que llama para Google sería el H1. Luego tendríamos la etiqueta, como veis aquí, H2. ¿H2 qué significa? Justamente una pequeña descripción que iría debajo, que sería camisetas de hombre de algodón, yo qué sé, diseñadas a mano, por ejemplo. Sería una pequeña descripción. Y luego ya el H3 o el párrafo ya sería toda la descripción del texto en el que pondríamos pues todo lo demás. Si quieres, estas, no sé, nueva colección de camisetas de hombre, de algodón, hechas en no sé dónde, con el diseño de no sé cuántos, de manga corta, de manga larga, bueno, pues seguiríamos contando, ¿no? La etiqueta más importante es la H1 y como mínimo la H2. A partir de ahí tampoco es necesario, ya con que pongamos párrafo ya sea suficiente, pero esas dos sí porque son el título y el subtítulo. Eso va a hacer que la persona se fije y lo lea, si lo redactamos bien, claro, y va a hacer que Google entienda que esa es la parte más importante de la página. Y cuando alguien haga una búsqueda por camisetas de hombre, pues ahí apareceremos nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, esto es lo que estaba contando antes. Tenemos que tener cuidado también con cuando en nuestro estudio de keywords ponemos long tail, es decir, palabras que son largas, que son frases, tenemos que tener mucho cuidado también con la concordancia, porque ahora mismo no solo nos va a medir Google si realmente el título coincide con lo que está buscando, sino que además esté bien redactado. Eso también nos penaliza. Es decir, si hacemos frases muy largas, si no utilizamos conectores, el y, el pero, el más, el sin embargo, todo esto.
Si tenemos muchos párrafos, pocos párrafos, todo esto tenemos que cuidarlo mucho porque la concordancia también lo mide para el SEO, ¿de acuerdo? O sea, por un lado, nos va a hacer un análisis, un estudio de las keywords, de las etiquetas H1, del H2, es decir, del título, del subtítulo, del párrafo y luego, además, que realmente esté bien redactado. Eso también es muy importante. Esto sería un ejemplo de cómo haríamos, que es un poco lo que he estado contando, pues cómo diseñar tu camiseta en la cabecera con el H1, después el H2 y luego ya iría el resto de imagen, de texto, con imágenes. Bueno, pues ahí un poco podríamos ir montando nuestro texto, ¿de acuerdo? En cuanto a las URLs es importantísimo que no sean como la segunda, es decir, que veis que tiene un símbolo de interrogación, un P1410. Realmente eso Google no entiende lo que es, no sabe lo que es. En cambio, si yo le pongo en mi web.es barra cómo funciona el SEO directamente cuando alguien busque cómo funciona SEO, voy a aparecer yo en lugar de la siguiente. Eso cuando estáis creando las páginas en vuestra web, sabéis que cuando creáis una página de producto nueva o de servicio, me da igual, vosotros podéis cambiar las URLs por defecto, te va a dar unas, te va a decir que la URL es esta, pero nosotros podemos cambiarlo. Entonces ahí también podemos poner la keyword de la que está tratando esa página, ese producto o ese servicio. Aquí veríamos ejemplos de lo que serían URLs amigables y no amigables, ¿vale? Las imágenes siguen siendo importantísimas. El peso, el tamaño y que estén bien nombradas. Que estén bien nombradas es muy importante por lo mismo, porque Google cuando entra a rastrear nuestra página y luego la va a indexar, si se encuentra con una imagen que está, bueno, pues igual que según nos la descargamos de la cámara de fotos, ¿no? O del móvil, que son un montón de letras y números sin un sentido, no entiende qué es eso. Entonces directamente se lo salta, no lo indexa. Por lo tanto, estamos perdiendo una oportunidad de posicionar. Entonces, tenemos lo mismo, tenemos que ajustarnos al título de esa página, a las keywords con las que estamos trabajando y nombrarla de una forma que tenga sentido con el tema del que estamos hablando, ¿de acuerdo? Y la subimos así, con ese nombre. En cuanto al peso y al tamaño, es muy importante porque si pesan mucho, van a retrasar mucho la velocidad de carga. Y si retrasa la velocidad de carga, primero, que en móvil no se cargan bien y segundo, lo que decíamos, nos penaliza. Si no las tenemos ajustadas al tamaño óptimo, por decirlo de alguna manera, no se van a ver bien, se pueden ver pixeladas, se pueden ver cortadas. Entonces, es importante que las imágenes las subamos correctas de tamaño y de peso. Esto también es muy importante, ¿de acuerdo? Los sitemap, os decía el otro día que son como pequeños planitos que ayudan Perdona, a... es que te interrumpa, pero creo que está bien meter este tipo de cuestiones. Igual si puedes volver a la slide anterior, porque estaban preguntando que cuántos caracteres se considera long tail y yo creo que lo de long tail en realidad es un término que aplica a otra cosa, ¿no? O sea, que una cosa es Sí, que es verdad que no hay que abusar con los caracteres, pero cuando hablamos de long tail no nos referimos a una palabra larga, sino es una a frase. eso Claro, es. o sea, una cosa es poner la palabra camiseta, que va a aparecer en mi web muchas veces. Esa sería la frase concreta. La siguiente, la intermedia, sería camiseta de algodón, por ejemplo. Y ya el long tail sería camiseta de algodón para hombre, por ejemplo. Eso sería un long tail. No cuenta los caracteres, sino que es una Mm. búsqueda ya mucho más concreta. Sí, yo creo que hay alguna gráfica por el mundo, si buscáis long tail, ¿no? A qué se refieren, muchas veces se habla de que, claro, pues probablemente la mayor parte de las búsquedas se concentren en camiseta, ¿no? Pero, Claro, y entonces en una gráfica lo pintas y tiene como un pico arriba, y según vas extendiéndote, pues es verdad que tiene menos búsquedas camiseta roja, camiseta verde, camiseta amarilla, camiseta azul o camiseta de algodón o camiseta de lino, pero todo ese long tail de montón de distintas combinaciones de palabras con acero y camiseta, si los sumas todos en ellos, sí que suman una cantidad relevante de búsquedas que merece la pena trabajar, ¿no? Entonces yo creo que viene un poquito por efectivamente. ahí, ¿no? El Sí. concepto. Pero vamos, Eso de todas por eso formas está ¿Mm? en la presentación de la semana pasada está explicado lo que es el long tail. Entonces, es Vale. importante por lo que tú dices, porque si nosotros ponemos camiseta roja de algodón para hombre, camiseta verde de algodón para hombre, todo eso nos va a dar muchísimas búsquedas y lo que vamos a hacer es dar información mucho más concreta.
Entonces, las posibilidades de que nos hagan clic si tenemos frases así es más fácil, porque la persona ya sabe lo que está buscando. Cuando empieza buscando camiseta de algodón, es que puede ser cualquier cosa. Ahora, si ya estamos poniendo un color o un diseño Una, o algo una más, temática, es más. eso. ¿El qué, perdón? No, o la temática, ¿no? Camisetas de Por ejemplo, superhéroes, lo que sea. Y sobre el efectivamente. tema del peso, que no sé si lo has comentado, el peso de las imágenes, sí que comentar que, por ejemplo, en el caso de WordPress, existen plugins como que te adaptan, luego voy a buscar una referencia, la pongo por aquí, para el que tenga WordPress y le pueda interesar, como que generan copias de distintos pesos de tus imágenes para que se adapten un poco a las necesidades del dispositivo y de la conexión, ¿no? Entonces, Claro, creo que es una forma interesante de no renunciar, lo hablamos yo creo el otro día, de que, claro, eh, si alguien está viendo esto en una pantalla de estas de las de retina o como se diga, ¿no? De una resolución de la leche que la pueda disfrutar, pero que si alguien lo está viendo en un móvil más antiguo y con poca resolución, pues que no tenga que bajarse una imagen de 4 megas que total no va a poder ver en una pantalla tan pequeña, ¿no? Entonces, al final, no es que haya que tener solamente imágenes de mala resolución pequeñas y pobres, sino que existen formas un poquito de trabajar todas a la vez. Luego lo busco. Está yendo una pequeña es- interferencia, no sé si por ahí el móvil o algo cerca. Ahí. pues sí, lo tengo aquí. Sí, pues yo creo A que ver, está sí que bastante es bien. cierto que es importante, evidentemente, que tengan buena calidad, pero claro, porque si no perderíamos también la fuerza de una imagen, pero que intentemos ajustarlas al peso y al tamaño. Eso es lo más importante realmente. Eso es. Yo el que conozco, pero hay muchos, es un plugin que es Smush. Smush, que entiendo que en otros tipos de sitios eh, o de webs, pues hay otro tipo de soluciones. Os lo voy a poner por aquí por si a alguien le interesa, ¿sabes? Que es la forma de tener un compresor de imágenes que te permita tener tus imágenes optimizadas, que se dice para cada medio, ¿vale? Lo he puesto aquí en el chat. Perdona, Chus? Nada, nada, por favor, en absoluto. Pues seguimos. Hablábamos de los sitemaps. Estábamos diciendo que es como una especie de mapa que le ayuda a Google a entender qué información va a encontrar en esa web. Esto lo que hace es que le facilita la parte del rastreo y de la indexación. Esto es importante tenerlo actualizado y, veis, aquí tenéis una URL donde podéis crear tranquilamente los sitemaps y actualizarlos. Hombre, lo suyo es que cuando hagáis una actualización quitéis la anterior para que Google sepa cuál es el más reciente, aunque tenga la fecha y tal, que no se nos pierda y que no pierda tiempo buscando un sitemap, otro, ¿de acuerdo? Entonces, cuando creemos uno, si estamos actualizando porque hemos metido más páginas, más productos o lo que sea, quitamos el anterior, ¿de acuerdo? Esto era un repaso, hasta aquí ha sido un repaso de lo que vimos la semana pasada. Ahora ya vamos a profundizar un poquito más en cosas que no vimos la semana pasada. Como es, por ejemplo, como decíamos, la experiencia de usuario. La experiencia de usuario no es que a Google le vaya a ser más fácil o más difícil indexar esta web, sino que si la experiencia del usuario es buena, va a aumentar el tiempo de permanencia en mi página, va a disminuir la tasa de rebote e incluso va a aumentar su recurrencia, es decir, la va a consultar más veces. Todo esto son factores que Google, digamos, es que va anotando y también va haciendo que subamos posiciones en los resultados de búsqueda. Entonces, es muy importante pues, que tengamos los diseños, que la forma de navegar que sea fácil, que sea intuitiva, con el mínimo esfuerzo para el usuario, que la distribución de los elementos, es decir, los botones, las imágenes, el texto, también sea coherente y tenga un diseño que le resulte sencillo al usuario, que lo encuentre todo rápidamente y no se nos pierda. ¿De acuerdo? Em, Esto también está directamente relacionado con organizar y etiquetar los contenidos, lo que estábamos diciendo antes. Por supuestísimo, o sea, sobra decir que el diseño responsive es imprescindible, pero cuando hablemos de diseño responsive, no solamente nos limitemos a que si yo giro el móvil, si yo pongo el móvil en posición horizontal o en posición vertical, se adapte. Ahora mismo tenemos infinidad de tamaños de pantalla, tenemos todas las tablets, tenemos que asegurarnos que en todos los dispositivos se ve bien, porque hay muchas veces en las que elegimos un diseño responsive
se adapta a una pantalla de un iPhone y cuando tú lo ves en una tablet se puede ver incluso cortado, ¿de acuerdo? Entonces, eso, eh, volvemos a lo mismo, no penaliza para Google, penaliza para el usuario. Y si penaliza para el usuario y no le gusta y se va, al final nos termina repercutiendo en cómo, bueno, pues en cómo nos va a tratar Google, ¿de acuerdo? Bueno, aquí os dejo también, tenéis unas páginas aquí abajo donde podéis hacer. Te he perdido el audio, Chus. Ah, no sé si os pasa como a nosotros, como a mí, pero yo no estoy oyendo a Chus ahora mismo. Sí que si está teniendo un problema de conexión, que lo voy a preguntar ahora por el teléfono, si se ha cortado, ¿no? Mientras tanto, sí que os voy a comentar una cosa, que es, al hilo de lo que estaba comentando Chus, hay una herramienta, hay muchas, pero os pongo un link de una herramienta que se llama Responsinator, seguramente hay muchas más por ahí, que son herramientas al final para probar cómo se ve tu web en un móvil. ¿Vale? Pero vamos, Todo está creo que hay fenomenal. más. Mira, Chus, se te ha ido el audio durante un rato, no te hemos oído, ¿vale? De los ¿Ah, dos sí? últimos minutos, yo creo, sí, no se ha oído. Entonces, ¿Esto, yo esto no se ha oído? sí, no se ha oído. ¿Habla de nuevo? No me digas. Sí, sí, no se ha ¿Hola? oído, pues sí, sí, tú me oyes, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, vale, pues se te ha perdido el audio Ah, lo completamente, es como si siento. te hubieras muteado o algo así durante un minuto o dos. No pasa nada, retomémoslo donde estaba. En parte por darte tiempo a conectarte, estaba comentando que hay herramientas, Responsinator, pero ya voy a buscar alguna más interesante para comprobar qué tal se ve tu web en un móvil, porque en un móvil y en distintos tipos de móviles, porque a veces nos pasa y dices, ya, pero es que no tengo un Claro. iPad, con lo cual, ¿cómo compruebo que esto? Bueno, pues hay simuladores y entonces, pues, aunque tengas un iPad o una tablet o un no sé cuál, puedes tratar de simular qué tal se ve la web en ese formato. ¿Vale? Pues sí, justamente yo también había dicho eso. Lo siento, es que no me he dado ni cuenta. No, Pero no me he dado ni cuenta, lo siento. yo creo que no te hemos oído en esa parte. No pasa nada, no tienes por qué saber cuándo se ha cortado. Entonces, Pues eh, lo que estaba explicando sí, aquí continúa. era, primero, lo que tú decías, ¿no? Que la importancia de que sea responsive, como tú bien decías, que lo podamos ver en cualquier pantalla, que se vea bien, que no se vea bien en un móvil pequeño, pero luego al pasarlo a uno con pantalla más grande, perdamos la mitad de la información. Y luego aquí aquí hablábamos de unas herramientas que lo que nos permiten es crear la estructura de los interfaces, cómo va a ser la interfaz en mi página antes de que me ponga a diseñar o antes de ponernos a diseñarla, ¿de acuerdo? Entonces, con estas herramientas lo que podemos ir viendo es dónde queda mejor el logo, cómo me queda mejor el menú de mi página. ¿Cómo pongo el texto? Si lo pongo a la derecha, si lo pongo a la izquierda, dónde son las imágenes, con todo esto lo que voy consiguiendo es que antes de empezar realmente yo ya tenga claro que esa estructura que yo estoy proponiendo sea óptima y sea fácil para el usuario. ¿De acuerdo? Pero una ¿Me oís pequeña ahora, verdad? puntualización, simplemente. Sí, sí, te estamos oyendo. Es lo malo que Ah, tienen los vale. webinars, que hay veces que como no vemos la cara de los oyentes, pues tampoco podemos Claro. darnos cuenta si hay algún problema o no. Bueno, a través de las preguntas. Sí que iba a comentar que, bueno, no sé vosotros en qué estado estáis, si tenéis una web hecha, si la estáis haciendo, eh, si la tenéis pero queréis ir trabajando, pues al hilo de lo que ha comentado Chus, pues muchas veces dices, tengo la web hecha y ahora quiero que sea responsive, entonces tengo un problema, ¿no? O no lo tengo. Si no la tienes, si la tienes es una web antigua y quieres de repente que sea responsive, pues una posible opción, por ejemplo, en el caso que sea un WordPress, pasaría por actualizar el template, porque por buscar un template nuevo y cambiarlo. Eso pues es trabajo, pero no es mucho trabajo porque todo el contenido que tengas en tu web hecha con WordPress lo vas a mantener, las categorías, las secciones, las imágenes, etcétera, lo vas a mantener. Vas a tener que configurar otra vez un poco el template para que se ajuste a lo que tú quieras, ¿no? Pero al menos es una forma rápida. Digo que es una especie de un quick win, ¿no? Una ganancia rápida
para los que nos estén escuchando. Pues mi web no es del todo responsive y simplemente cambiando un template la hago responsive. Pues ya con eso ya has hecho un progreso respecto a lo que tuvieras antes. Y a veces es más fácil eso de lo que nos pensamos, ¿no? Simplemente es buscar una plantilla más actual. Los que nos están escuchando que tengan un webmaker de Arsis, que es otro sistema para hacer webs, pues también en las primeras plantillas, si la tienes desde hace 8 años, pues esa plantilla no era responsive, pero si la actualizas por una responsive, ya se va a ver bien en móviles, ¿no? Incluso hay gente que si tiene una web estática que no la puede cambiar, pues hay veces que te va a salir más barato rehacerla de cero, pero hay veces que también pues hay aplicaciones para ayudar a generar una versión móvil. Pero lo recomendable es tener una web que más que con una versión móvil y una versión fija, eh, se vaya adaptando, o sea, responsive. ¿Vale? Perdón, Chus, puedes Efectivamente, continuar. así es. No, 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 por favor. En absoluto, no, no, sí. Esos puntualizaciones son muy importantes porque además es tan fácil como lo que tú dices, como cambiar el template y actualizarlo. Y ya está. Con eso ya volveríamos a tener una página más actualizada. Y como esto cambia continuamente, te decía esto el otro día y es así, continuamente está cambiando, pues continuamente tenemos que estar buscando las formas para seguir estando bien posicionados. Pues tenemos que estar actualizando y bueno, buscando más fórmulas. Mundo de los Pues estaba diciendo diseñadores web, que sí, decía que en el mundo de los diseñadores web ya se habla de mobile first, ¿no? De que muchas veces de que primero la sí, diseñan sí, sí, pensando ya en cómo se totalmente. va a ver en un móvil y luego que se Sí, vaya viendo bien cuando amplías, pero porque es ya tal la cantidad de tráfico que muchas veces se ve desde móviles, pues que claro, pues es esencial que se vea bien en ellos. de hecho, una de las cosas que vamos a ver ahora un poquito más adelante es la versión rápida para móvil. Cada vez es más importante y de hecho muchos, por ejemplo, los periódicos online la suelen tener, que es una AMP, que es una página que está hecha para móvil, que a lo mejor no tiene toda la información que puedes tener en la página para escritorio, pero tiene la información más importante y carga súper rápido, porque Solo- efectivamente para Google es mobile first, es así. Eso efectivamente es algo que lo podéis haber visto mucho, eso precisamente en medios, pero es verdad que aplica a cualquier página. Yo a veces en el Mm, móvil estoy viendo una noticia y esa noticia no está siquiera en el dominio del mundo, está en AMP y lo sí. ves ahí. Cuando os fijáis que pone AMP. De nuevo, para los que nos estén escuchando y Claro, estén utilizando WordPress, existen también plugins que te lo hacen. O sea que siempre hay formas de hacerlo, que igual claro, pasan por esa instalación de ese plugin y la configuración. claro. Es que hombre, los medios piensan que son páginas que llevan una carga de información tremenda. Entonces, claro, tienen que optimizar. Si no, pues es un horror. Ponerte a leer el periódico por la mañana, que yo lo hago mientras me tomo el café, podría ser algo horroroso, vamos. Entonces, sí, sí, cada vez lo hacen más los medios. Pero bueno, eso lo veremos ahora un poquito más adelante. Bueno, pues estábamos hablando del contenido. Estábamos diciendo que teníamos toda nuestra web estupenda, que estaba bien etiquetada, que tenemos una arquitectura web y una experiencia de usuario fantástica, las imágenes cargan fenomenal, pero, pero no hemos sabido redactar para SEO. Bueno, pues aquí volvemos a tener un problema. Volvemos a tener un problema porque, como decía al principio, tenemos que saber estructurar bien el contenido. Tenemos que tener una densidad de palabras, pues no repetirlas. Hace unos años, yo qué sé, como 7, 8 años, un poquito más, cuanto más repetidas la keyword, mejor. Ahora mismo eso ya no vale. O sea, la keyword principal, ¿no? Porque cuando hagamos un texto para SEO, vamos a tener una keyword principal, que es de lo que estamos hablando, y luego vamos a tener, pues a lo mejor 4 o 5 que son secundarias. Entonces, la principal la vamos a repetir pues 3 o 4 veces en todo el texto, empezando por el título, ¿de acuerdo? En el título y en el subtítulo van a aparecer, pues luego en el texto que aparezcan 2 o 3 veces más como mucho. Y luego ya iríamos colocando las keywords secundarias, que pueden ser las palabras concretas, como decíamos antes, lo de la camiseta, o puede ser una long tail, lo de camiseta de algodón blanca para hombre, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de hacer bien esa redacción para SEO. Entonces, las páginas lo que se recomienda es que no tengan demasiada profundidad. Es decir, que tengamos estamos en la home, tenemos el producto, la página del producto, y que luego enseguida ya tengamos la información del producto en detalle sin tener que entrar en más páginas. Es decir, que ahí, en la tercera página, seamos capaces de meter toda la información que corresponde al producto o servicio, por ejemplo. ¿Vale? Intentar
que las secciones, las páginas principales, estén accesibles desde el primer momento, o sea, desde que entramos en la web, ¿de acuerdo? Vamos distribuyendo el contenido, como decía, en párrafos no muy largos, en párrafos, pues a lo mejor 7, 8 párrafos como mucho, no muy largos, de 3, 4 frases cada uno, y ahí, en esos párrafos, vamos distribuyendo las diferentes keywords, tanto la principal como las secundarias, ¿de acuerdo? Otra cosa muy importante también es que vayamos creando el rastro de miga de pan. O rastro de miga. El rastro de migas o migas de pan, perdón, que he mezclado las dos cosas. ¿Esto qué es? Esto es cuando estamos navegando, entramos en la home de la página, nos vamos al servicio 1 y del servicio 1 al producto 3. Bueno, pues justo debajo de nuestro menú nos va a ir apareciendo el nombre de la home, el nombre de la segunda página y el nombre de la tercera página. ¿Esto por qué es importante? Esto no es que sea importante para, volvemos a lo mismo, no es que sea importante para Google, es importante para el usuario, porque cuando quiera volver atrás, no tiene que estar dándole o bien a la flechita de atrás o bien al logo, sino que simplemente con pinchar en ese rastro de miga ya va a la página en la que estaba atrás. Entonces, esto facilita muchísimo la navegación y si facilita la navegación, volvemos a lo que decía al principio. El tiempo de permanencia en mi página va a ser más alto y la recurrencia también. ¿De acuerdo? Vamos a intentar no tener pop-ups ni tener elementos en flash, porque eso también dificulta la navegación al usuario y la indexación de Google. SEO en móvil, como decíamos, súper importante, ¿de acuerdo? En esta URL que tenéis aquí, que pone Search Google, podemos hacer un test rápido de que nos va a decir si nuestra web está indexada o no para los móviles. Esto es, como decía antes Alberto, es muy, muy importante, porque Google empieza a priorizar estos resultados en sus resultados de búsqueda, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Lo que decíamos, mejorar la velocidad de carga. En el webinar de la semana pasada teníais unas herramientas de Google que son gratuitas que nos permiten saber cómo estamos en cuanto a velocidad de carga. Era Lighthouse. Con Lighthouse podemos ver perfectamente si estamos en una velocidad de carga óptima o si nos estamos pasando. Incluso nos va a decir cuáles son las imágenes que más pesan y están entorpeciendo esa carga. Y luego lo que decíamos, las AMP, las páginas para móviles, que lo que hacen estas páginas es intentar que carguen más rápido, ¿de acuerdo? O tener también, si se puede, eso ya es dependiendo de lo que se pueda, una versión para móvil, ¿de acuerdo? En la que a lo mejor no tenemos todo el contenido que tenemos en la web para el escritorio, pero sí que tenemos el contenido más importante para que el usuario pueda llegar, ver la información o incluso hacer la compra. Muy importante en cuanto al contenido, que sea único y original. Cuando Google detecta que hay un contenido duplicado, que ahí tenéis URLs para detectar el contenido si está copiado o duplicado, esto nos va a penalizar. Esto es súper importante, que creemos contenido único y original. Hay una técnica que se llama, que bueno, no es que sea lo más recomendable, pero bueno, en algún momento en el que tenemos que crear contenido y estamos así como un poquito espesos y nos está pesando, es la curación de contenidos. Podemos coger diferentes contenidos que tengamos en nuestra página y sobre eso rehacerlo. Entonces, eso no aparecería como plagio y aparecería como un contenido fresco. Y lo que hacemos es como una mezcla de lo que ya teníamos hecho. No sé si lo pensabas mencionar también, pero hay una que yo no soy tampoco, o sea, yo no soy experto, vamos, pero está el tema de las canónicas, de las URLs canónicas. No sé si pensabas comentarlo, pero entiendo que es, hasta donde yo sé, es una forma de decirle a Google, sí, sé que en esta, imagínate que yo tengo una sección con un contenido, pero luego imaginaos que para hacer una campaña específica de ese mismo producto, pero para Navidades, la he creado con la misma información, pero es solo para una campaña en concreto, entonces el contenido es casi igual, pero cambia el precio y algún detalle más, ¿no? Entonces dices, no quiero estar repitiendo contenido o que Google me penalice porque es contenido muy repetido. Pues indicando cuál es la canónica, ¿no? Le estás como diciendo a Google, esta es la repetida de esta otra y de alguna forma evitando que te penalicen por ese tipo. No voy a entrar en los detalles técnicos porque yo no soy el que las conoce. Voy a buscar algún articulito por si os interesa esa parte, pero entiendo que también ya es bastante
se mete ya en un tema un poco avanzado, que lo importante es quedarnos con que duplicar contenido y repetirnos hasta la saciedad lo mismo es lo que es negativo en sí. Sí, además, la parte más complicada aquí en el tema del contenido fresco, único y original, que es que no es nada fácil, está sobre todo orientado al tema cuando hacemos actualizaciones en el blog o hacemos en nuestras redes sociales, metemos contenido, porque también indexa nuestras redes sociales, evidentemente. Ahí es donde tenemos que tener más cuidado a la hora de repetir. Y sí, efectivamente, es importante las URL canónicas y más adelante tenemos una herramienta que nos va a medir este tipo de cosas. Así que sí, que sí. Todo eso, es que son muchos detalles, son tantísimos Ya, no, no, detalles que es como que no tienes que ir con un quiero, listado tachando. Este sí, sí, este no sí. quiero ir a, asustando, ¿no? Ni nada por el estilo. Bueno, como ya está en la sesión 2 y ya es un poco más avanzada, pues la dejamos caer, que al menos que existe y que al que le Sí. interesa, pues ya que profundice. Dejo aquí el enlace en la URL, es del centro de búsqueda de Google y hace una explicación sobre cómo unificar URLs duplicadas y hablan de la URL canónica y los motivos por los que elegirlo, hay algún vídeo y demás. Y lo van a explicar bastante mejor que yo. Ujú. De momento, con saber que existe esa técnica, pues puede ser algo interesante. Sí, hombre, que es una forma de evitar penalizaciones de Google, que eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces, sabiendo eso, yo creo que vamos bien. Como decía, En el el propio blog contenido. de Google sale como SEO avanzado, o sea que no os preocupéis si se escapa, o sea, porque ellos mismos, el propio Google lo categoriza en SEO avanzado, no en SEO Como para se ha principiantes. avanzado, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Es que eso ya es un paso más, eso ya es un paso más. Bueno, esto es lo que os decía antes del contenido fresco, único, pues donde podemos hacer en las noticias, en el blog, todo esto es lo que tenemos que cuidar, cómo subimos ese contenido que vamos creando, pues a lo mejor semanalmente, mensualmente, bueno, pues iría ahí, ¿de acuerdo? Esto ya lo hemos comentado, la densidad de las keywords, cómo se conectan. Los anchor text, esto es importante. Los anchor text, veis aquí que tenemos como un enlace, ¿no? Esto puede ser un enlace dentro de nuestra página o un enlace fuera. Esos son lo que se llaman los anchor text y es las palabras que están haciendo, a ver que se me ha ido, las palabras, en este caso son 3, que hacen de enlace. No es lo mismo que yo tenga un texto en el que pongo clic aquí, por ejemplo, que puede ser que incluso se me pase cuando lo estoy leyendo, a que yo diga, si quieres ver camisetas de otros colores, y que todo el camisetas de otros colores sea el enlace, porque yo cuando estoy creando la página puedo poner el enlace donde yo quiera. Entonces, tampoco nos vamos a volver locos haciendo enlaces de 2 líneas, pero si los enlaces los ponemos con varias palabras, 3 o 4 palabras, va a ser mucho más sencillo que el usuario lo vea, haga clic y se produzca lo que llamamos la navegación interna, ¿de acuerdo? Entonces, eso también tenemos que cuidarlo. Y evidentemente, si creamos un anchor text en el que estemos diciendo, en el que estemos hablando de camisetas de algodón de más colores, que evidentemente a la página a la que vayamos, a la que hagamos el link, sea una página en la que haya camisetas de algodón de más colores, ¿de acuerdo? Entonces, esos son pequeños detallitos. Los enlaces entrantes y salientes que os decía, la configuración web para móvil, el responsive, ¿de acuerdo? Adaptarlo, utilizar, aquí también tenéis otra herramienta de Google para ver la velocidad de carga, tenéis tanto para móvil como para ordenador, lo podéis ver en los dos, ¿de acuerdo? Es importante ajustar el tamaño de los botones. Por ejemplo, aquí veis dos ejemplos clarísimos. Tenéis la web, cómo se ve en el ordenador, y al adaptarse, cómo se ve. Esto realmente no sería responsive. Esto lo que ha hecho ha sido es que ha girado y se ha hecho más cortita. Responsive sería esto, sería que se viera la fotografía en ese tamaño y que arriba se pudiera ver bien el menú y que los botones realmente sean clicables, porque aquí, si veis, el tamaño es tan pequeño que probablemente, bueno, pues yo desde luego con las manos que tengo no sería capaz de tocarlo. A eso se refiere con el responsive, ¿de acuerdo? A que esté bien para verlo, pero también para navegarlo. Vamos a ver una serie de herramientas que nos van a ayudar con el SEO.
Esto lo veíamos al principio, cuando hablamos el otro día de Google My Business. Google My Business nos ayuda con el SEO local. Esto es muy importante, que tenemos punto de venta físico. Es muy importante que hagamos nuestra ficha de Google My Business, que ya explicó Alberto la semana pasada, que hay veces que un negocio puede ser que no sea mío y que esté registrado en Google My Business, que aparezca, ¿no?, como la ficha. Pues en ese caso, si eso pasase, deberíamos reclamarle a SEO la propiedad, a SEO, perdón, a Google la propiedad de ese negocio. Esto es muy importante porque posicionamos en el SEO local y nos permite a los usuarios de Google encontrar la información. También Esto que veíamos la semana comentabas, pasada el plan. perdona, Chus, lo he visto hoy mismo, me ha Sí, hecho sí, no, gracia que lo tranquilo. menciones, porque hoy he tenido que llevar el coche a reparar a cambiar la batería, y el taller más cercano a mi casa tenía, y estaba la información, cierta información ahí, pero estaba en Google My Business, pero no estaba reclamado por el propietario. Con lo cual puedo ir yo y decir que está cerrado, cambiar los Ah, días, que de apertura, cambiar el teléfono de contacto, claro, lo que sea. Eso es tener mala baba, pero quiero decir que no está bien que alguien pueda tocar ese tipo de información y el dueño ni se entere. Y Google, pues la verdad es que no tiene formas a veces de comprobar si esa información es cierta o no, porque no tiene los datos del dueño, ¿no?, para reclamarlo, y no lo tiene automatizado. claro. Entonces, por eso insisto y soy muy pesado, no basta con que tu negocio salga en Google My Business, es que reclámalo. Igual te lo ha dado de alta a otro y tú tienes que ser el dueño para que si hay cualquier comentario, reclamación, si tienes que actualizar la información de los horarios, lo que sea, tú lo controles. Aparte, por todo lo que comentas tú de SEO, ¿no?, de que va a salir, cuanto mejor sea la información, mejor lo va a tener Google. Este, por ejemplo, salía también sin web, no se indicaba cuál es la web. Si no indicas la web, para Google tiene Ujú. menos información y entonces va a mostrar antes otro resultado que esté más completo, ¿no? Entonces, Claro, nos interesa. efectivamente, así es. Sí, sí, esa parte es muy importante y es importante tenerla bien. Bueno, también veíamos la semana pasada en Google Ads el planificador de keywords. Es una herramienta que tenemos dentro de Google Ads que nos permite buscar, nos permite hacer un listado de keywords para nuestra web que está basado en los históricos que tiene Google. Entonces, de ahí podemos sacar un montón de ideas para nuestros textos, tanto de palabras más concretas como la concordancia amplia, ¿no?, que sería el long tail. También veíamos Google Trends, que nos dice las tendencias de búsqueda de ciertos términos. Pues nos lo dice, pues en este caso sería buscando por España en los últimos 12 meses, pues nos diría incluso por comunidades autónomas más o menos qué términos se buscan más en cada sitio. Esto también nos permite, tanto para cuando estamos haciendo campañas como cuando estamos haciendo nuestra web, nos permite modificar o adaptar nuestros textos. ¿De acuerdo? Esta es la que decía antes de los que nos dice la velocidad de carga. ¿De acuerdo? Aquí tenéis unas capturas de pantalla. Lighthouse, que también nos habla de velocidad de carga. Analytics, súper importante. Analytics nos va a dar la información de todo lo que está sucediendo en nuestra web. ¿De acuerdo? Esto es súper importante para saber lo que decía yo antes de el tiempo de permanencia, la tasa de rebote, en qué páginas entran, en qué páginas salen, cómo navegan. Esta herramienta es súper importante. Y luego estas otras dos que tienen, SEMrush tiene una versión gratuita que nos permite hacer 10 búsquedas al día y Sistrix nos ofrece un periodo de prueba gratuito de 14 días. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues con estas dos podemos analizar las palabras clave más importantes, tanto mías como de la competencia, para saber en qué posición aparezco yo y en qué posición están ellos en cuanto a las palabras clave. Me permite también saber con SEMrush, por ejemplo, si yo meto en SEMrush el dominio de mi competencia, pues me va a decir información muy básica, pero me va a decir información de tasa de rebote que están teniendo, número de visitas que han tenido en el último mes. Información que es muy básica, pero que a mí me va a ayudar a saber si estoy por encima o por debajo con ellos. Y Sistrix está más orientada solamente a lo que es SEO, a decirme en cuanto a a keywords, ya sean concretas o de concordancia amplia, en qué posición estoy y cuáles son las primeras. Podría haber incluso las URLs que están mejor posicionadas que yo. Con todo eso, evidentemente, pues lo que tengo es una información muy completa de quién soy y qué está haciendo toda mi competencia. SEO Quake es una herramienta
que nos descargamos, igual que Lighthouse, que lo que me va a dar es información pues, de la densidad de palabras clave, de los enlaces que tengo, si tengo enlaces rotos, que eso también es muy importante para Google, que a la hora de indexar las URLs no aparezcan rotas. Me va a decir si están bien hechas mis etiquetas H1, cuántas tengo, si tengo H1, si tengo H2. Me va a hacer como un resumen de todo de toda la parte de etiquetado web y densidad de palabras clave. ¿De acuerdo? Estas serían algunas capturas de pantalla de cómo la información que nos iría dando. Luego, Screaming Frog es otra herramienta también, que esta hay que descargarla. Esta nos da una información súper completa. Esta nos va a hablar de metadescripciones, de títulos. Esta es muy, muy, muy completa. Evidentemente, no es tan rápida. La información que me va a dar SEO Quake es muy rápida. De hecho, si la instaláis en vuestro navegador, cualquier página que consultéis directamente os va a dar el análisis, un análisis muy rapidito. Esta no, en esta lo que tenemos que hacer es descargarla y una vez que la abrimos ya nos va a medir la página, ¿de acuerdo? Aquí también tenéis diferentes capturas de pantalla. Y vamos con el SEO page, que es lo que decíamos, los enlaces que vienen, que están apuntando a mi web. Estos enlaces, ¿qué es lo que nos interesa? Pues evidentemente nos interesa que estos enlaces sean de autoridad. ¿Qué quiere decir? Que las páginas que están trayendo tráfico a mi página sean páginas que para Google están bien posicionadas y que tienen, por decirlo de alguna manera, un prestigio. ¿Por qué? Porque Google entiende que si esa página está trayendo tráfico a la mía, es que la mía también es buena. Entonces lo que va a hacer es ayudarme con el posicionamiento. Aquí no podemos abusar de aquí podemos hacerlo de dos formas. Los enlaces entrantes los podemos o bien llegar a acuerdos y pagar por ellos, que aparecerá, se pondrá en el enlace, que es un enlace pagado, o enlaces naturales, que es, una vez más, como no es bueno engañar a Google, ¿qué es lo recomendable? Lo recomendable es que tengamos más enlaces naturales que pagados. Si tenemos un montón de enlaces pagados, pues lo mismo. Penalización. Los naturales, como decía, son voluntarios. Yo he visto que tu contenido es muy interesante, que complementa a lo que tiene mi web, pues directamente voy a apuntar ahí. ¿De acuerdo? Los que son de pago son como pone aquí, los no follow. Los no follow es lo que significa es que Google, como son de pago, no los va a tener tan en cuenta. Va a seguir el rastro de dónde vienen, pero no van a ser tan importantes para el posicionamiento. Entonces También, tenemos que tener un perdona, equilibrio. Chus, ¿Cuál es la...? perdona, Chus, el nofollow también es algo que tú mismo puedes utilizar en tus propios enlaces internos. Si tienes una página que enlazas desde tu propia página, ¿no? Y que es tuya o de un competidor, pero no quieres, digamos que, creo que ellos dicen que se pierda el flujo, ¿no? Le puedes poner que eso es nofollow, que es el que no, Google no sigas por aquí, o sea, esta página no la cuentes para la parte de SEO, ¿no? Es Claro, la parte que tengo yo entendido. efectivamente. No solamente es porque sea de pago o no pago, sino porque tú puedes coger y decir, no, este no me interesa que lo sigas Google y lo marco como no follow. Y si lo marcas, efectivamente, así es. Entonces tenemos que tener un equilibrio, ¿de acuerdo? No pueden ser todos, cuantos más naturales, mejor, más le va a gustar a Google, pero naturales que sean realmente interesantes. Bueno, aquí hablábamos otra vez del anchor text, que lo hemos explicado antes, que es el hipervínculo que nos lleva a la otra página. Tenemos que cuidarlo mucho, cuál es el ancho del texto y el texto que estamos poniendo, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver cuáles son las formas que tenemos de generar enlaces, ¿de acuerdo? Las formas que tenemos de generar enlaces podemos hacerlo con directorios, con foros, con blogs, con redes sociales, intercambio de enlaces, compra de enlaces, que está penalizada, o acciones de get blogging o link baiting. Vamos a ir viendo rápidamente qué es. Los directorios son páginas que lo que hacen es, porque tiene diferentes categorías y en esas categorías hay un montón de URLs. Entonces, yo busco lo diré, un directorio y quiero que ese directorio me apunte a mí. Vale, pues los tenemos gratuitos, de pago y de diferentes artículos. Cuando están ordenados por categorías, por subcategorías, Google entiende que es un directorio y, bueno, permite ese enlace.
Ahora, si el directorio en el que estamos, que queremos que nos apunte, es un montón de enlaces sin orden ni concierto, es decir, no hay categoría, no hay subcategoría, no está ordenado, eso lo cataloga como una granja de enlaces. Y eso lo que hace es penalizarlo, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos que una de las estrategias de link building sea con directorios, pues busquemos uno que realmente lo haga bien y que esté organizado, porque si no, nos va a penalizar, ¿de acuerdo? Por supuestísimo, las redes sociales. El mayor, o sea, la estrategia de link building más importante que tenemos que tener son nuestras propias redes sociales, que nos estén apuntando y que eso, la autoridad de esas páginas sea buena. Es decir, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, pues que nuestras páginas de redes sociales, me da igual que sean 1, 2 o 7, las que sean, que estén bien trabajadas, que estén con las imágenes bien hechas, con los textos, que tengan una comunidad detrás relevante, que tengan contenido fresco, evidentemente, contenido relacionado con lo que estamos publicando, que haya interacciones. ¿Por qué? Porque cuanto mejores sean nuestras redes sociales, Google lo que va a entender es que el tráfico que viene de ahí es relevante, es interesante. Entonces, lo que va a hacer es que también nos va a ayudar con el posicionamiento del off-page, ¿de acuerdo? El intercambio de enlaces simplemente es que yo acuerdo con otra página que yo le voy a sacar 3 enlaces de 3 artículos distintos y esa página me va a apuntar a mí con otros 3, simplemente. ¿De acuerdo? La estrategia de guest blogging es muy interesante, o a mí por lo menos me lo parece. Lo podemos hacer de dos formas. Podemos escribir en blogs de terceros, de forma que nosotros estamos escribiendo en el blog de otra empresa, de otra página, y lo que hacemos es beneficiarnos de la reputación de esa página y de esa empresa. O invitar a esa persona o a esa empresa a que escriba en el nuestro. Entonces, lo que nos está trayendo es el tráfico de su página. Podemos hacerlo de las dos formas. Nosotros escribimos en la página que nos interesa, nos beneficiamos de su reputación, del nombre que tiene y del tráfico que podemos traer, o invitarles a que escriban en el nuestro, con lo cual lo que vamos a tener es más tráfico a nuestra página. Esto, cuanto mejor es la página o la empresa invitada, evidentemente para el SEO off-page más importante. ¿De acuerdo? El link baiting. Link baiting son estrategias, bueno, pues las típicas de descárgate este ebook, descárgate este tutorial. Bueno, pues cada vez que hacemos eso, estamos generando de una forma pasiva enlaces. Es decir, estamos generando personas que van a entrar, se van a descargar esa información, ese informe, lo que sea, y eso también suma para nuestro SEO off-page. Evidentemente, para conseguir estos enlaces y que haya descargas, la información que tenemos que dar tiene que ser muy interesante, ¿vale? Herramientas para medir esto, pues tenemos otra vez SEMrush, Cubis y un Anchor. Nos ayudan con los enlaces para saber cuántos tenemos naturales, cuántos tenemos pagados, realmente cuáles son las categorías, si son buenos los que están entrando, si son de categoría inferior a la nuestra. Bueno, un poco nos ayudan a posicionarnos dentro de lo que es Google, ¿de acuerdo? Y ya estamos en el final, que madre mía, hemos ido corriendo. El resumen de todo. SEO on page. Nos acordamos que es estructura web, contenido más mobile. ¿De acuerdo? Adaptabilidad, velocidad de carga, búsquedas por voz, AMP, contenido, estructura de contenido, densidad de keywords, imágenes, snippet, estructura web, las etiquetas H1, H2, las URLs, los links internos, sitemap, arquitectura, todo esto. Y SEO off-page, pues los directorios, los foros, las redes sociales, el link baiting, get blogging, todo esto. Y con esto hemos terminado con la segunda parte del SEO básico. Y Espero que no haya ido muy rápido y que haya sido claro. yo creo que, no sé lo que dirán los oyentes, pero yo creo que sí que es claro, que es verdad que podemos, yo mismo, cuando meto ahí mis cuñas sobre determinadas cosas, igual pues estamos aturullando, metiendo mucho. No es la intención, al revés, la intención es que tengas un primer contacto y que tengáis una primera foto de todas las cosas que implican. Yo hace muy poquito tuvimos una reunión interna con la gente de los compañeros que llevan la web y demás, y algunos estuvieron explicando todo lo que hacen en SEO, que era como esto, pero en detalle, ¿no? Y para muchos nos es ajeno, incluso aunque seamos del sector, y es súper interesante ver toda la de factores que hay, todo lo que, la de cosas que influyen y lo complejo que puede llegar a ser. A partir de ahí,
yo siempre trato de insistir en, bueno, pues no nos aturullemos, vayamos a que hay pequeños pasos que siendo pequeños pueden superar muchas grandes ganancias. Lo decía el otro día con lo de poner un Claro, certificado SSL, eso es algo que no hemos hablado ni aquí, ¿no? Pero es algo que penaliza no tenerlo. Tener una web adaptada a móviles, que a veces es cambiar un template, a veces instalar un par de plugins pues para tener AMP o para tener las imágenes optimizadas o cosas así en nuestra web, pues ya nos pueden ayudar. Pues bueno, cualquier cosa que hagamos mejora. De hecho, mis compañeros, los que se ocupan de la parte de posicionamiento, dicen que el problema lo tienes cuando estás muy arriba porque ya es muy difícil mejorar y entonces solo te queda bajar, porque cuando hay un cambio del algoritmo resulta que tú ya tienes que reaccionar y si no lo haces, pues igual bajas de posición. Pero cuando estás en una posición más abajo, bueno, pues todo lo que hagas acaba notándose. Tampoco de forma inmediata, no nos engañemos, claro, no haces un cambio al día siguiente ha subido 3 posiciones. Esto es todo muy poco a poco porque hay muchos factores y tienen un peso, pero todo lo que hagas va a ayudar. Yo quería hacer una última coletilla porque has mencionado varias aplicaciones muy interesantes. Creo que la hice el otro día, lo pongo aquí en el enlace. Al que quiera la animo a probar porque tiene un sistema de 30 días gratis, la aplicación de Arsis de Ranking Coach. Es una aplicación de SEO. No me gusta hacer mucho publicidad, pero creo que al menos hay que mencionar que existe, porque si no a veces me pasa que la gente no sabe ni que existe una determinada aplicación que la tiene a su disposición y que le resultaría de ayuda. Como tiene 30 claro. días de prueba gratuita, está ahí, sois libres de probar. Os acabo de poner el enlace. Entonces, esa es una aplicación que, bueno, pues sirve un poquito para hace un análisis de tu web, hace un análisis de la web de tus competidores, trata de orientarte un poquito con las palabras clave y trata de darte consejos de qué hacer, pero también de cómo hacerlo. Porque muchas veces en lo que nos estamos perdidos es en cómo hago yo esto, ¿no? Entonces, esta aplicación, pues cuando tienes un WordPress, sabe que es un WordPress porque lo reconoce y entonces cuando ve que no tienes, yo qué sé, eh, pues determinadas cosas, te va a decir, instálate el plugin tal, te va a recomendar uno. Obviamente tú puedes hacerlo de otra manera, pero te va a dar pistas de cómo hacerlo, te va a dar un vídeo de cómo hacerlo y, y te va a decir que, ¿cómo se llama? Si está hecha o no, cuando la hayas hecho, porque va autoactualizándose, ¿no? Entonces, cuando ve que tienes más tareas hechas, te las va metiendo y demás. Por eso es lo de coach, porque te va como guiando y te va entrenando. Me callo, o sea, solo quería dedicar un minuto para que sepáis que exista, porque entiendo que estáis interesados en este tema y que a algunos os puede ser de utilidad. Está pensado para esa gente que lo quiera hacer él mismo, pero pues bueno, es que al final exige tiempo y dedicación todo esto. También la aplicación, ¿eh? No os penséis que la aplicación te la instalas y ya has mejorado de posicionamiento. No, no, hay que trabajar, pero bueno, tienes una pequeña ayuda extra. Y nada más, no están entrando preguntas. ¿Vais a colgar también este audio? Sí. Y os va a llegar, esta vez he cambiado configuraciones, debería llegar en cosa de unas 3 horas. No lo pongo antes porque es que el vídeo le cuesta un tiempo procesarse. Todo lo que hemos hablado de una hora, pues le lleva más de una hora también volverse a procesar. Entonces me aseguro que si lo hago las 3 horas, ya os llega correcto el enlace. ¿Vale? Y nada más. De Google Search Console no se ha hecho nada. Yo creo que sí que has mencionado Google Search Console, ¿no? Me están Lo preguntando. ¿Tú? mencionamos la semana pasada. Sí, la Eso semana es. pasada. Sí. Si no has visto Mm, el vídeo, claro, obviamente, sí, que sí es útil. Sí, sí, lo mencionaba por eso, porque es útil. El último enlace que he pasado yo en el chat es el que hago referencia a Ranking Coach, efectivamente. Y, y nada más, yo creo que lo podemos dejar aquí, animaros a que me dicen que no puedo asistir a la sesión de la semana pasada, me la podríais enviar, sí, luego te mando el correo. Bueno, está en el chat un poquito más adelante, solamente que si se ha eh, metido más tarde, pues igual ya no lo veía. Lo tengo aquí, así que lo pongo ahora mismo, que si no se me olvida. El webinar de estas 2 semanas pasadas. Aquí va, lo voy a poner en el chat para que lo tengáis todos. Este es el enlace a la grabación de la semana pasada, ¿vale? Creo que lo he puesto ya, esta vez. Es la grabación. Y ¿qué más me dicen? Perdón, en la barra de direcciones, a ver si esto no lo estoy leyendo bien. Alguien se le ha cortado el mensaje, pero pone perdón en la barra de direcciones, pero no entiendo muy bien.
lo que quiere decir. Enhorabuena, Chus, ha estado muy bien, gracias, gracias, gracias. Así que Muchas gracias, muchas sí, gracias. siempre se agradecen las críticas, los comentarios, pero las gracias Hombre, también. sí, Aquí lo están completando. En la barra de sí, sí, sí. direcciones aparecen un montón de caracteres extraños. ¿En qué barra de direcciones? No sé si se refiere en el enlace que he puesto yo. No. Yo he puesto un enlace que, bueno, que lo que tiene es un montón de números de nuestra página web. Ah, en vuestra página web. Vale, saben que tiene una web y le aparecen. Vale, lo que puedo hacer es recoger, como te tengo aquí, quién eres, trataré de pasarlo a gente de soporte por si te pueden guiar un poco. Está hecha con ARSI, supongo que se refiere a que está hecha con WebMaker. Algunos caracteres extraños son el típico 20% o no sé qué, que es cómo traduce un espacio Google, por ejemplo, a las URLs. ¿Vale? Entonces, si es por eso, ya no me preocuparía tanto. Si es porque salen cosas muy raras, entonces no, pero bueno, te tomo nota de quién eres y trato de pasarlo a soporte, ¿vale? Lo único que probablemente ya lo haga a partir de mañana. Me dicen que por aquí que un curso muy bien explicado, que muchas gracias. Gracias una vez más a vosotros por asistir. Lo vamos a tener que dejar aquí. Y bueno, pues creo que con esto ya hemos casi cerrado. Tenemos un par de webinars pendientes de temática WordPress, pero son de un WordPress un poco avanzado, de código y demás, que supongo que ya habréis visto porque los comunicamos a la vez. Y empezaremos a trabajar en nuevos webinars para ir planificando. ¿Vale? Siempre tratamos de variar, pero al final los de SEO quieren que les hablemos más de SEO, pero hay gente que quiere que hablemos de e-commerce, o que quieren que Ujú. hablemos de WordPress, o que quieren que hablemos de otro tipo o de servidores, o de seguridad, etcétera, y tratamos un poquito de tocar todos los palos, de no repetirnos demasiado, pero de ir introduciendo los conceptos nuevos. ¿Vale? Pues nada, Chus, muchas gracias y gracias a todos vosotros por estar aquí hoy y nos vemos. Un saludo. Pues muchísimas gracias, que tengáis buen día. Adiós.